Y va a empezar ahora el doctor Federico Menéndez con su exposición, que como he dicho es apuntes acerca del concepto de identidad, la ficción de la identidad y la falacia de los diagnósticos de sus trastornos. Media hora, ¿no? Media hora. Son y media hasta las 10. Verdad, tengo por ahí. Hasta las 10. Perfecto. Bien. Una vez más, gracias por esta invitación y sobre todo por estos espacios que cada vez faltan más, porque ante el páramo y la pobreza del pensamiento que existe en este país, que nos aterra con los electrochocs y vuelta a lo más anodino, que hay un espacio de pensamiento de este tipo es encomiable y sobre todo muy de agradecer y necesarios, aunque minoritarios. Supongo que vamos hacia los viejos tiempos de las minorías, que tendremos otra vez que empezar de nuevo. Bien. Voy a realizar un recorrido por los conceptos de identidad, yo, personalidad y disociación, mostrando que no hay una identidad, un yo o una personalidad única, fija, determinada y establecida. Y, por tanto, es cuestionable lo que se da en llamar trastornos de identidad, trastorno de disociación y trastornos de la personalidad. Para ello, voy a basarme y recoger los textos y lecturas de las diversas disciplinas y ciencias al respecto, así como quienes desde la clínica psicopatológica han abordado el problema. Son unos apuntes para la reflexión. ¿Qué es la identidad? Y en su libro La identidad, de Javier Echevarría, hace una recopilación seria y minuciosa acerca del término, recogiendo diversos textos científicos y filosóficos, y viene a concluir que no está nada claro que pueda darse una respuesta concreta. Tomando de David Hume, en el Tratado de la Naturaleza Humana, dice Hume, la cuestión de la identidad personal constituye el problema más abstruso de la filosofía. El yo, continúa, la identidad nace de una confusión en el sentido de una ocultación. Oculta la sucesión de percepciones y su existencia independiente y diversa, lo que Gazzaniga, neurocientífico actual, viene a decir que constata, al referirse a la conciencia, como un flujo de fotogénesis individuales. Esta cita de Hume la recoge un joven Borges en su texto La nadería de la personalidad, donde viene a afirmar que no hay tal yo ni identidad, porque, como él dice, piensa probarlo, lo intenta hacer en el texto, que la personalidad y la identidad es una transoñación consentida por el engreimiento y el hábito. Pero, sin embargo, la identidad es algo que indudablemente nos cuestiona y nos interpreta. La pregunta del ser humano es ¿quién soy? ¿Somos una unidad funcional? ¿Somos uno y el mismo? Zubiri afirma que somos el mismo, pero no somos lo mismo. ¿Somos el ente o el ser? ¿La identidad es lo mental o es el cuerpo que nos sostiene? ¿Hay identidad sin conciencia y sin memoria? Bien, voy a desarrollar el concepto de identidad desde diversos campos disciplinarios. Empiezo con la lógica matemática. Se representa la identidad como la fórmula A igual a, pero para que haya esa ecuación de igualdad se requieren dos términos. Por lo tanto, es la primera problemática de la identidad, que se requieren dos. Lo que supone una identidad en sí misma ya se revela en realidad ser otra. Porque si fuese la identidad, como diría Heidegger, si fuese la identidad A igual a A, sería que A es A, con lo cual sería una autotología. Es decir, sería lo mismo consigo mismo para sí mismo. Con lo cual es una mismidad. Para que haya realmente identidad, tiene que haber diferencia. Sin diferencia, no hay posibilidad de identidad. Si todo es igual, es el magma. No puede hablarse de identidad, porque sería la mismidad pura. De aquí que, por ejemplo, cuando afirmamos o definimos algo, lo definimos por lo que no es. Por ejemplo, lo blanco es lo que no es negro. Y si os fijáis, la taxonomía de las plantas fundamentalmente se hacen por sus diferencias, por lo que difieren. No puede hablarse de una identidad autística sin que haya una relación, una comparación con otra identidad. De hecho, sabéis que el autista se enuncia en tercera persona. La única identidad posible, fija, es la del delirante. Soy Napoleón, no puedo ser otra, es la certeza delirante, la única identidad justa. Por ejemplo, Hannah Arendt afirma muy seriamente, dice, el yo mental humano existe solo en la dualidad y tal yo, es decir, el yo soy yo, experimenta la diferencia en la identidad. Y dice, y añade ella, muy interesante lo que dice, esta dualidad original explica por qué es vana toda esta búsqueda de la identidad tan en boga actualmente. El diccionario de la Real Academia define la identidad como el conjunto de rasgos de una colectividad o de una persona que los caracteriza
y diferencia frente a otros. Es decir, que la diferencia está incluida en el propio enunciado de lo que es la identidad. Y de hecho, identidad e identificación se confunden, que no es lo mismo, pero sin embargo es la única forma a veces que tenemos de definir la identidad, por lo que nos identifica. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Es la identidad del DNI? ¿Es la de la genética? ¿Es la de género o sexual? ¿Es la del libro de familia? ¿Es la de la nacionalidad o el lugar donde somos? ¿Es la cultural? ¿Es la profesional? Soy médico, soy bombero, ¿es la de los valores e ideología? Soy conservador, soy laico, soy religioso. ¿Es la identidad narrativa de la cual hablaré luego? Bien, podemos decir que la identidad está hecha de múltiples pertenencias y ninguna es la esencial, la verdadera o la profunda. Somos la multitud de diversas historias con las que tejemos nuestra narración identitaria. La identidad es un constructo que nos viene de la identificación como construcción social, como una narración y no como una esencia o una sustancia inalterables. La identidad es reconocida, asignada, moldeada por el reconocimiento de los otros. Se construye en el lazo social. Freud hablaba de cómo la identidad en el niño venía del lado de las identificaciones parentales. Pero hay algo que no se dice de Freud y es lo que más importante daba él, que la identificación, decía él, a veces es parcial y limitada, contentándose a tomar un solo rasgo de la persona objeto. Por ejemplo, en el caso Dora, la torta de su padre. En otros casos puede ser una parálisis, una somatización o una fobia. Y esto es muy importante a tenerlo en cuenta, esta identificación a rasgo simbólico, sobre todo para la clínica, porque es qué vamos a hacer a la hora de cómo escuchamos del sujeto, quedándonos en lo dicho, en lo aparente, en el sentidiño común, o tenemos que tener en cuenta también, además, lo que representa simbólicamente y lo que, sobre todo, se inscribe inconscientemente. Y lo voy a definir en algo que se está confundido en este momento, que es imitación e identificación. La gente confunde ambos términos. Imita al mono, el ser humano se identifica. La imitación es especular, es el espejo, es una reproducción automática, es refleja y pasiva. En el ser humano solo se da en el ecolálico y en el ínfas, que no ha entrado todavía en el lenguaje. La identificación es al rasgo simbólico, es a lo que representa y simboliza para el sujeto. Los estoicos ya definían la representación como una alteración, como una impresión en el alma. Es el criterio por el cual se reconoce la verdad de las cosas. Y Hannah Arendt decía, la representación es el acto mental que nos permite hacer presente aquello que está ausente. La imitación y la identificación no están en el mismo registro neuronal y cerebral, ni están en el mismo registro de la actividad mental. La imitación a nivel cerebral, por ejemplo, se daría en las neuronas espejo. La identificación es holística, abarca las áreas límbicas, la amígdala, el hipocampo, las áreas prefrontales, etc. Es un fenómeno creativo, la identificación. Es no reflejo, no es automático. Entre la representación del acto y la ejecución hay una operación intelectual que no es refleja, es reflexiva. Es decir, que cuando decimos que imita, lo que hace es realmente admiración, es simpatía, o incluso vacilar, o es reír, o lo que sea. Es un acto que tiene que ver con la reflexión, con algo que no es de la pura imitación, que es mecánica. Y esto lo veo muy claramente cuando decimos a un niño, estate quieto, y el niño dice, estate quieto. ¿Ese estate quieto qué es? ¿Es que imita o lo que está diciendo es reírse, es jugar, es hacer un juego? El juego que hacemos cuando imitamos a otro, es que es imitación. Estamos haciendo un juego, estamos haciendo una admiración al ídolo al cual nos quedamos fijados, pero no es, eso no es imitación. Y esto es muy importante porque el acto humano, no hay ningún acto humano que, salvo el ecolálico, que pueda suponer y que requiera la identificación, porque es el rasgo simbólico y lo que representa. No hay posibilidad de imitación, vuelvo a repetirlo. Cuando decimos que imita, por ejemplo, y tiene repercusiones clínicas, cuando dice que un niño imita y decimos, este niño maltrata porque imita, eso es un error conceptual. Pues si fuese así, todos los niños maltratados tendrían que maltratar, lo cual no es cierto en absoluto. Es el rasgo. Nos supone hacer un esfuerzo mental importante, que no voy a explicar aquí lo que significa el rasgo simbólico y la identificación, que se ve muy claramente en la clínica. Y ya, si queréis, en la discusión lo hacemos. Y lo voy a decir muy claramente también, como es, gráficamente. Si tenéis un niño que no ha entrado en el lenguaje, antes de año y medio, y un mono con la misma edad, le hacéis así, y el niño hace así,
y el mono hace así. A los 4 o 5 años, hacéis al niño así y dice gilipollas, o te hace así como un vacile. El mono seguirá haciendo así. Y esa es una diferencia fundamental que hay que entenderla. Podéis hacer la experiencia, no con el mono, pero sí con los niños. La personalidad, el yo, la identidad es poliédrica, de múltiples caras, con sus noblezas y sus miserias. Somos esas múltiples pertenencias, las diversas historias con las que tejemos nuestra identidad narrativa. Ya Pessoa, hay que leerlo, mostraba en sus heterónimos las múltiples personalidades e identidades que se atribuía al mismo y afirmaba nuestra personalidad social e histórica es una idea de nosotros que nada nuestro tiene. Cada uno de nosotros es dos o múltiples. Y este ser dos o múltiples me hace retomar un referente importante de la literatura acerca de la doble personalidad, que es la obra de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el 1876 escrito, por cierto, que todavía no estaba muy claro el término de personalidad. Voy a hacer una relectura, no la voy a hacer porque no me da tiempo, pero si hacéis una relectura, sobre todo el capítulo 11, donde el Dr. Jekyll deja la carta a su amigo Utterson, el abogado, leerla, porque es toda una historia clínica, es un texto perfecto de lo que es una anamnesis. Hay dos cosas que se destacan ahí. Leerlas, porque no es verdad, no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Leerlo atentamente. Y hay dos cosas que se derivan de ello. Primero, que la naturaleza humana, dice, se compone de los campos del bien y del mal, no como algo anormal, sino como propio de la naturaleza humana. Y segundo, que hay dos o múltiples personalidades, y lo dice. Si queréis luego, tengo los textos que son interesantísimos y preciosos. Hay que leerlo atentamente, porque no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Dice todo lo contrario Stevenson, muy lúcidamente. Pero no sé por qué sigue leyendo la gente eso mismo. Leer el capítulo 11. Bien, no hay una personalidad doble, no hay una personalidad, dada, fija, determinada. La identidad, el yo. La personalidad no está hecha, se hace en el devenir. Es una búsqueda permanente de la identidad yoica, que se fragua en el existir. Y lo dice muy bien, muy claramente, ese Ortega, a veces reaccionario, cuando dice, el hombre no tiene un ser fijo y hecho. Su ser es precisamente libertad de ser. Siempre, digamos, de alguna manera ser libre quiere decir carecer de identidad constitutiva. Y sobre todo Sánchez Ferlosio lo decía muy bien. Es lo que llamamos, la indeterminación natal. La vida no nos es dada hecha como al animal o la planta. El ser humano tiene que hacérsela, cada uno la suya. De ahí que vida, en el sentido radical de la palabra vida humana, es biografía y no biología. Y voy a entrar acerca de la personalidad. Voy a leeros lo que dicen los textos, los que dicen de la personalidad, los que han hablado de la personalidad, los referentes de la personalidad, lo que dicen ellos mismos. Ya no digo nada de los que dicen lo contrario. Dice Alport, por ejemplo, el uso del término de personalidad resulta peligroso. Debido a su elasticidad, puede utilizarse en cualquier contexto. Personalidad es una de las palabras más abstractas de nuestro lenguaje. Y Milón, en su libro famoso de los trastornos de la personalidad, referente para todo el mundo, de más de 800 páginas, que todo el mundo utiliza como la personalidad y sus trastornos. Dice, página 7, principios de la personalidad y de sus trastornos. Principio 1, los trastornos de personalidad no son enfermedades. Principio 5, la personalidad es un continuo, no es posible una estricta división entre normalidad y patología. Y principio 8, los trastornos de personalidad pueden ser evaluados, pero no diagnosticados de forma definitiva. Y al explicar este principio 8 dice, los individuos no encajan en la taxonomía. Los trastornos de personalidad no son enfermedades ni trastornos, por tanto no pueden ser diagnosticados. Curioso, luego dedica 500 páginas a diagnosticar y a hacer esto. Bien, pero fijaros lo que dice la página 143 de Radicalmente, antes de que empiece él a hablar de la personalidad y los trastornos. Dice, no existe, ni ha existido, ni nacerá persona alguna con un trastorno de personalidad. Estos giros sintácticos son útiles y cómodos para la comunicación clínica, pero la naturaleza del constructo excluye que sean verdaderos. Por eso es necesario leer la introducción de los manuales, por ejemplo el DSM-5 también, porque allí dicen lo que luego no dicen. Entonces, ya no sigo en este tipo de los demás, pero sí os digo de alguien que es importante, que es Snyder, otro de los grandes textos de la personalidad, en las personalidades psicopáticas o en la psicología clínica. Dice, no es posible escribir etiquetas diagnósticas a la personalidad como si se escribiesen enfermedades. Y continúa,
Rara vez queda uno satisfecho al escribir, por ejemplo, trastorno de personalidad depresiva, trastorno de personalidad búlica, etcétera, debido a la versatilidad o variedad tipológica. Y el DSM-5 hace un inciso. En la perspectiva dimensional, de eso sabe muy bien Ángeles, que escribió en el número 2, me parece, de Anales, un artículo interesante al respecto. En el tomo 2, que no lo lee casi nadie, que es el marginal. Los niveles de rasgos de personalidad cambian, fluctúan a lo largo de la vida, no son inmutables, se mezclan con la normalidad y entre ellos. Y continúo con Schneider. Dice, una persona hipertímica o depresiva o sensitiva son sujetos que son sencillamente así, individuos que tienen una posibilidad para desplegar y hacer realidad determinados rasgos. No es bueno hablar en estos casos de personalidad depresiva, sensitiva, etcétera, sino como expresión de la condición humana. Obvio decir lo que dice un Kraepelin o el Talbo o el Tratado de Psiquiatría, donde son manuales de fórmulas sociales, parecen textos sacados de manuales de normatividad, etcétera, etcétera. Pero si os leo lo que dice Berrios, por ejemplo, más reciente. En la historia de la psiquiatría clínica. Dice, la naturaleza real de los trastornos de personalidad ha sido una pesadilla científica y clínica para la psiquiatría. Los distintos trastornos de personalidad se han desarrollado fuera de la sabiduría clínica. Y continúa, la historia del concepto de trastorno de personalidad está asociado más a cuestiones sociales y prejuicios culturales que con la ciencia y con el conocimiento clínico riguroso. Y más reciente, López Ibor o Tizón. Tizón más tajante, pero los dos dicen, aseveran que en los trastornos de personalidad no hay síntomas, sino problemas de relaciones sociales y culturales. Bien, ¿qué dicen otras ciencias? Por ejemplo, las neurociencias actuales, la genética y la neurología. Cuestionan las teorías reduccionistas de que nacemos con un cerebro y una identidad dada, fija y para siempre. Por ejemplo, el neurocientífico Francisco Mora dice, el cerebro cambia constantemente en su física y en su química, en su anatomía y en su fisiología, y todos estos cambios se van a expresar en los procesos mentales y en la conducta. Y Giacomoni, el de los espejos, que tanto te gusta a ti, Raúl, afirma, no existen dos cerebros con el mismo tamaño, forma o estructura interna, ni la activación de la misma área cerebral en distintas personas es idéntica nunca. En neurología, Pascual Leone, profesor de la Universidad de Harvard y sobre todo el director del Laboratorio de Estimulación Magnético Cerebral, con todos los estudios que esto ha supuesto, fundamenta lo que significa la neuroplasticidad y la neurogénesis, dando un vuelco a la visión del cerebro como algo fijo, estático, mecánico, inmutable. El sistema nervioso, dice, es fundamentalmente plástico, está cambiando de forma dinámicamente. Cualquier acto que lleva a cabo nuestro cerebro modifica el cerebro mismo. Y esto le hace decir al Premio Nobel de Medicina Campbell que la neuroplasticidad nos permite entender un principio de la biología celular, resultando esperanzador para sentar las bases biológicas de la actividad humana en el sentido de la individualidad y la subjetividad. Es importante entender que la neuroplasticidad y la neurogénesis nos abre a una visión distinta, nueva, del cerebro y de su funcionamiento, que no podemos seguir siendo visto como un órgano dado y fijo. La plasticidad neuronal y las interconexiones sinápticas demuestran que la red neuronal está abierta al cambio y a la contingencia. Se modula por la experiencia, los intercambios y sobre todo por los acontecimientos. A través de la experiencia y los cambios, cada individuo es único y sobre todo imprevisible. La genética actual, con la epigenética, ya rompe con la visión reduccionista y estática de que a tal enfermedad, tal gen, salvo las monogénicas, que son pocas. Y esto lo dice entre otros Kleibender y otros genetistas. Bien, una vez dado este recorrido, voy a hacer un inciso sobre el lenguaje. ¿Y por qué? Porque lo que voy a decir a continuación, y además tiene que ver con la identidad, es fundamental. Pero sobre todo porque ¿cómo es posible que la lingüística, que el lenguaje es uno de los elementos, por no decir uno de los instrumentos esenciales de nuestra práctica clínica? En tanto seres hablantes, estamos habitados por el lenguaje. El texto de cada sujeto se teje en forma de lenguaje. No hay pensamiento sin lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre, decía Heidegger. Y Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El lenguaje es una parte de nuestro organismo. Pero sobre todo Hegel lo decía mucho más claramente. No hay existencia humana sin conciencia y ni sin autoconciencia. Es decir, sin revelación del ser por la palabra y su deseo revelador y creador del yo. El yo, en cuanto este puro yo, no está allí más que por medio del lenguaje. El lenguaje lo contiene. En el lenguaje se manifiesta el yo y se da a conocer. El lenguaje es la realización de la comunidad. Es el reconocimiento mutuo que lo que nos permite. Y sobre todo Castilla del Pino lo decía muy claramente. ¿Cómo es posible que la lingüística sea una disciplina ignorada en la clínica cuando los síntomas
de los cuadros psiquiátricos. Los detectamos porque se nos hablan. Resulta incomprensible cómo se puede hacer psicopatología ignorando la obra de Saussure o de Cadbuller. Yo os lo voy a resumir lo que quiero decir. Habla el loro, es decir, emite sonidos de palabras, pero no tiene lenguaje. No habla el sordomudo y tiene lenguaje. Porque el habla es la parte física, es la parte material, es el sonido, la parte fónica. Tiene sus áreas, la área de Broca o la área de Wernicke. El lenguaje es holístico, no tiene centros de lenguaje. Es social, es simbólico. De ahí que cuando se habla de trastornos del lenguaje y lo que se está refiriendo es a las áreas de Broca, es un error conceptual grave que echa por tierra, igual que la subnormalidad y que la discapacidad echa por tierra toda la falacia que se está diciendo. Porque es confundir trastorno del lenguaje y del habla, es no saber de qué hablan. Entonces, esto es importante entenderlo, para eso hay que entender a Saussure. Hay tres elementos en el lenguaje fundamentales para entenderlo. Uno, lo físico, que es lo que se queda en el habla. Es decir, las ondas sonoras y todo lo que la física cuántica ve en ondas sonoras y corpúsculos. Es decir, que la palabra es material, es física, produce efectos. Ya lo decía Kandel, las palabras, en la medida que nuestras palabras provocan cambios en la mente de nuestros pacientes, las intervenciones psicoanalíticas y terapéuticas producen cambios en el cerebro. Pero ya no hace falta ir a los neurocientíficos actuales. Platón, mucho antes de la neurociencia, decía que la palabra es farmacón, medicamento, veneno, según cómo se emplee. Y esto lo sabía bien cualquiera de estos. El segundo elemento fundamental para entender el lenguaje es lo fisiológico, es decir, la audición y la fonación, es decir, los órganos auditivos y los órganos fonatorios que forman parte del lenguaje. Pero sobre todo es el tercer elemento, lo que Saussure llamaba lo psicológico, es decir, el signo lingüístico. Y el signo lingüístico no es la relación de la palabra y la cosa, es la relación de un significante y un significado. El significado, como decía Saussure, es el concepto. Es decir, que cuando yo digo árbol, es el concepto, lo que un diccionario diría, tronco, raíz o las... Pero el significante, que es lo más importante y lo que más nos atañe a nosotros en cuanto clínicos, es lo que él llama la imagen acústica, es decir, la huella psíquica, es la vivencia, lo que representa. Es decir, que cuando yo digo árbol, a lo que me suena es las meriendas camperas en las voladas con los seres queridos o las hostias que recibí en eso. Es decir, cuando yo digo eucalipto, y eso sabe bien Valentín que me dedico a los eucaliptos, para un ecologista lo que me va a oír inmediatamente es árbol maldito, pero para un productor de eucaliptos lo que va a oír y lo que va a sonarle es esa producción. Porque el lenguaje no se agota en la señal, en la comunicación. Cuando se dice el lenguaje de las abejas no es lenguaje. Son señales perfectas, maravillosas, pero una abeja no puede vacilar, no puede hacer un lapsus, pues a la carga. El ser humano, lo principal del lenguaje es el signo lingüístico y lo simbólico. Es decir, que la palabra es polisémica. Es decir, que hay metáforas, que hay poesía, que hay vacile, que hay lapsus, que hay ironía, que hay sarcasmo, etc. Eso es lo constitutivo en el ser humano del lenguaje, tal como supone para nosotros. Cuando una paciente viene a consulta, nos trae una demanda, nos trae su dolor, nos trae su sufrimiento, su querer, que lo va a transmitir contándonos una historia. Hace un relato, una narración. Y esto es lo que recogemos en la escucha, en la anamnesis y en la historia clínica. La narración contribuye a hacer de la vida en el sentido biológico del término una vida humana. Para Ortega, frente a la razón físico-matemática, hay una razón narrativa. El yo está hecho de historias que nos contamos y las historias que recordamos y las que olvidamos, las que nos cuentan. El contenido del yo está hecho de historias. Galeano lo decía muy bonito. Decía, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Esta es la identidad narrativa. Y la identidad narrativa son las historias narradas. No se limitan a ser descripción de sucesos. Los relatos son relatos que conforman la vida. Dan sentido, producen hechos, son realidades que dan cuenta y constituyen nuestra existencia. De ahí ese dicho famoso que es vivir para contarlo. La identidad narrativa difiere de la identidad genética, de la del DNI y sobre todo de la nosológica y diagnóstica. Si al escuchar un relato, una historia o una biografía, solo oímos y recogemos lo que cuadra y encaja en los sitios diagnósticos, se escotomiza la escucha y el decir del sujeto. La identidad expresada en la biografía, en ese relato, ha quedado borrada, ha quedado vaciada, anulada, para designarle una identidad atribuida, canónica y prefijada y universal que remite más a la taxonomía propia de las plantas y de las especies animales. Ya Pessoa ironizaba
al respeto de estos clasificadores y diagnosticadores, hombres de ciencia cuya ciencia es clasificar, ignoran la existencia de clasificables desconocidos, cosas del alma y de la conciencia, que se encuentran en los intersticios del conocimiento. El encuentro es entre el clínico y el paciente, que nos trae su demanda. El paciente habla, hay que escucharlo. No sustituir su relato por esta deriva actual de la precipitación diagnóstica, de que antes de oírlo se le pasen test, escalas, pruebas, cuestionarios en busca de no sé qué saber identitario. Porque los dolores psicógenos, el sufrimiento, no están registrados en la geografía del cuerpo. Remitir un cuerpo, sí, pero un cuerpo simbólico, subjetivo, vivenciado, escrito y atravesado por el lenguaje. De aquí la importancia del relato, la biografía y la narración para hacer una historia. Y entro a hablar de la disociación. Hay una escisión constitutiva en todo ser humano, en tanto ser hablante, escrito y bañado en el lenguaje. Hay una spaltum constitutiva, que es el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Es decir, que cuando yo digo, por ejemplo, cuando yo digo que soy culpable o soy indigno, ¿quién soy? ¿El juez que me culpo o el culpable? Cuando yo digo que soy indigno, ¿quién soy? ¿El reprochado o el reprochador? O ambos. Hay una escisión constitutiva en ello. Y es importante en la clínica, pues si nos quedamos al pie de la letra de lo que nos dice, vamos a ser censores, jueces, sacerdotes, normativos. No, no, tienes razón, no, tú no eres culpable. O si se dice que es culpable, lo es. Aunque no lo sea objetivamente, ya lo sabe muchas veces, porque lo que importa es lo que él quiere decir en ese ser. Habrá que ver la significación de su acto y permitir que pueda saber lo que es. Hannah Arendt ya decía, y se refería a la dualidad originaria o separación entre yo y yo mismo, que es propia de toda conciencia de sí. Y de esta escisión ya daban cuenta Kant y Freud, entre otros. Ya Kant se planteaba, ¿cómo puedo yo ser sujeto pensante, conocerme a mí mismo como objeto pensado, si soy al mismo tiempo pensante y pensado? O Freud se hacía un planteamiento similar, señalando, si el yo es propiamente el sujeto, ¿cómo puedo yo pasar a ser objeto? ¿Cómo puedo tomarme a mí mismo como un objeto? Y respondía y concluía, puede ser así, porque el yo puede tomarse a sí mismo como otros objetos, es decir, puede observarme, referenciarme, criticarme. El yo es disociable, se disocia en ocasiones en alguna de sus funciones. No hay una unidad idílica del yo, del ser, hay una ilusión, un ideal, un real inaccesible, un sentir, mi unidad de lo diverso. Kant ya lo revelaba, decía, la identidad del yo propia de la diversidad de sus representaciones en la síntesis de la conciencia. Y es en el lenguaje donde la disociación, la identidad y el yo toman todo su sentido. Y donde podemos abrirnos a una comprensión y un trabajo clínico, que no se agote en los ítems diagnósticos, ni en las visiones biologicistas reduccionistas, ni en los conductismos al uso de normativizar al sujeto desposeído de lo simbólico y lo inconsciente como si fuese un animal de conducta condicionada. Voy terminando. El tema de la disociación y la identidad ha estado siempre presente en la psicopatología a lo largo de los tiempos. Los psicopatólogos clásicos, los alienistas, daban cuenta del tema de la identidad y la disociación sin llegar a formalizar una teoría. Por ejemplo, Weyer, en el 1863, refería cómo algunos pacientes oían voces que hablaban de sí mismos. Sentían como espectadores de una conversación de la cual eran como un hombre hablado. Y ya se percató, sin saber explicarlo, de la presencia del lenguaje observando, fijaos lo que dice, observando, que de 8 sordos afectados de alucinaciones, 7 oían voces. Lo cual, aunque parezca un chiste, nos hace ver que la alteración exterior de los órganos de los sentidos no impide la producción de la alucinación. La alucinación no es de los sentidos, no es de la percepción, como se nos está vendiendo la psicopatología. Si fuese de la audición, habría que ir al otorrino. Es del juicio, es del entendimiento, es del lenguaje. Weyer y Seglas, observando las descripciones del sujeto hablado por un otro, que es el mismo, veían la relación del ser y del lenguaje. Clérenbault, en Autonomía Mental, ya hablaba de los sentimientos de ausencia, interceptación del pensamiento, las interrogaciones con el pensamiento. El propio Seglas anotaba a propósito de una de sus pacientes que oía voces insultantes y amenazantes, que eran voces de hombres, de mujeres, muy claras que oía. Ellas eran invisibles, las oía, pero son invisibles. Como decía muy bonito, era voces que pronuncian palabras. Porque el carácter, dice, verbal de las alucinaciones los hace que no sean un capítulo de las percepciones, sino de la patología del lenguaje interior. Las alucinaciones, como un pensamiento verbal desgajado del yo, es un caso de alienación del lenguaje. Ya eso lo veía Paul Giraud cuando decía, y lo llamaba fenómenos xenopáticos, son fenómenos de extrañamiento, de influencias exteriores.
Binet hablaba como que en el delirio de persecución solo se encuentran en general alucinaciones del oído. El perseguidor no ve a sus perseguidos, no hace más que oírlos. En la hipnosis y en la sugestión podemos producir alucinaciones y el medio que utilizamos es la palabra. Cuando se dice aquí hay una serpiente, ve la serpiente ante él. Esto muestra cómo el experimentador puede producir alucinaciones con la palabra, cómo puede llegarse a ver lo que ve porque se le induce. En resumen, desde finales del 19 y del 20 ya se habló de estos mecanismos y se ponía en evidencia la inconsistencia de la identidad y el papel fundamental del lenguaje. Voy a hacer 2 apuntes clínicos que me llevará 1 minuto cada uno. ¿Cuál es la identidad del obsesivo? ¿En qué escisión está el obsesivo? ¿Es su ritual el obsesivo o lo que el ritual tapa? ¿Es su idea obsesiva de la cual se defiende o es lo que entra en contradicción con su idea obsesiva, con esa idea intrusiva, confrontándole al ideal de sí mismo, a su deber ser? ¿Es talmente intrusiva la idea intrusiva? Y si lo es, ¿desde dónde le viene esa intrusión? Si no es de sí mismo. ¿De qué se defiende el obsesivo? ¿De algo extraño? ¿Ajeno? ¿O de lo que siente y piensa como intolerable, inaceptable, inadmisible de su deseo inconsciente? Es decir, lo reprimido a nivel inconsciente que es condensado y desplazado en el ritual, en el acto compulsivo o en el acto conjuratorio y en el psicótico. Como dice José María Álvarez, los insultos que oye el alucinado son los más verdaderos de su ser. Su locura radica en no poder experimentarlo de otro modo que no sea a través de alguien al que considera extraño y ajeno. Lo no posible de simbolizar nos aparece como real. Son los delirios de interpretación del mundo paranoide, son las interpretaciones falsas delirantes a las que se aferra la búsqueda de un sentido frente a la angustia invasora. Ya Freud decía como el delirio es una tentativa de curación y de reconstrucción. Es el caso del síntoma. A ver lo que nos dice Valentín al respecto. En la percepción de voces, en el no reconocimiento, en la posesión, lo indeseable de saber, lo inadmisible, lo intolerable, lo traumático es forcluido y aparece como extraño, exterior, extranjero. Lo no simbolizado nos viene como real del exterior, como un boomerang. Aquello que se hace intolerable del saber de sí mismo y de su posición subjetiva de goce, le viene devuelto como de un otro, en forma invertida. No es él, como deseante y gozador, quien se reconoce, sino él como víctima, como perseguido, como ofendido y vejado, insultado por un otro u otros. La certeza delirante es una certeza equivalente que colocada en el exterior le viene como ajena, para eludir la certeza de un saber insostenible, rechazable, intolerable, inefable, inasumible e inconsciente. Podemos luego discutir todas estas cosas. Muchas gracias, Federico. Oye.